¿sí? Que nos reúne hoy a 20 años de formar científicos sociales y humanistas en San Luis Potosí. Estamos muy contentos por los invitados que tenemos el día de hoy, quienes participaron activamente en que este proyecto cobrara forma. El ingeniero Jaime Valle Méndez, ex rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a mi izquierda. El doctor Miguel Aguilar Robledo, exdirector de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. El doctor Tomás Calvillo Una, expresidente del Colegio de San Luis. Y la doctora María Gabriela Torres Montero, profesora investigadora de esta facultad. Bueno, como ya he referido, se cumplen en este año 20 años de que se abrió antes era Coordinación de Ciencias Sociales y Humanidades, después se convirtió en escuela y hoy es facultad. Entonces, en este conversatorio, las y los invitados nos van a compartir algunas experiencias que se vivieron hace 20 años y hemos manejado varios temas que son, por ejemplo, si nos pueden contextualizar hace 20 años, en el 2002, ¿por qué se decide abrir las carreras con las que empezamos, que fueron antropología, geografía e historia? ¿Qué retos tuvieron que enfrentar ante las autoridades como la Secretaría de Educación Pública? ¿Cuál fue la recepción de esta institución para abrir estas carreras, sobre todo después de que décadas no estuvieron en el catálogo, en la oferta educativa de nuestra universidad? También quisiera que nos platicaran por qué se abrieron estas tres carreras, por qué antropología, por qué geografía, por qué historia, si hubo un estudio de mercado, porque pues no es nada más como una ocurrencia, sino que nos compartieran cuáles fueron estas elecciones, a qué obedeció. Y la alianza que se formó hace 20 años con el Colegio de San Luis, encabezado en ese entonces por el doctor Tomás Calvillo, que fue para fortalecer, recuerdo, el proyecto e invitarlos a colaborar activamente con el capital humano que tenían y que tienen actualmente. Recuerdo que hace 20 años las clases eran por las tardes, porque este edificio y el edificio original no existían. Entonces, la carrera de bibliotecología, pues nos prestaban las instalaciones y teníamos que asistir por las tardes, porque así nos prestaban las instalaciones, ¿no? Entonces, se gestó, no nada más es abrir las carreras, sino también los proyectos para erigir estos edificios, y también quisiera que, si es posible, nos platicaran un poco sobre ello. Otra de las preguntas que considero podrían ser interesantes es si fueron los jóvenes potosinos quienes solicitaron esta oferta educativa, si había una necesidad por parte de la sociedad para que se abrieran, y especialmente las que se abrieron con posterioridad, que es arqueología, lengua y literatura hispanoamericanas, y filosofía, ¿no?, que se fueron añadiendo a este catálogo de oferta educativa. Y al final, pues si nos gustan dar una perspectiva de cuál sería el panorama de las ciencias sociales y las humanidades. Bueno, esta es la parte amigable. Ahora quiero decirles que
por cuestiones de tiempo y por la cantidad de invitados, les voy a pedir que la intervención con el tema que ustedes elijan, de estos que ya se plantearon, sea de 15 minutos. 15 minutos. Y sí haré un llamado respetuoso, pero sí lo cumpliré ya cuando les falten unos 3 minutos. ¿Sí? Entonces, pues, si gusta empezar el ingeniero Jaime Valle. Perdón, ¿y yo por qué? Bueno. No sé si ya se dieron cuenta. Perdón, primero yo quisiera saludar a los invitados, a Miguel, el cual pues ya tenemos tiempo de conocernos y dio parte a eso, a Gaby, a Flor como tal, y a mi buen amigo Tomás. Si ustedes se han dado cuenta, todos son doctores. El único licenciado en ingeniería soy yo, lo cual hay su diferencia, totalmente, en cuanto al conocimiento que se tiene en la materia. Pero al final de cuentas, en su momento, yo era rector de la universidad en 2020, cuando esto se inicia, perdón, 2020 no, en el 2000, cuando se inició a pensar o a ya trabajar un poco más lo que era este programa de Ciencias Sociales y Humanidades. Pero antes de ello, yo quisiera contextualizar un poco las circunstancias de la universidad. Perdón, y quiero saludar a los alumnos y a los maestros que aquí se encuentran. ¿Qué importancia tiene esto? Creo yo que más para los alumnos, también para los profesores, que en sí para nosotros que aparentemente conocemos un poco de las circunstancias que se dieron. Contextualizando un poco cómo estábamos, habría que referirnos al trabajo que ha venido dándose dentro de la universidad. Obviamente, por razones naturales, yo soy el que tiene más antecedentes en la universidad, ¿verdad? Yo les puedo decir que en 1960, 61, venía yo ingresando a la Escuela de Ingeniería de aquel entonces en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. ¿Qué sucedía en aquello? Bueno, podemos decir que la universidad siempre ha venido evolucionando desde su creación como universidad en 1923, donde se da el primer decreto de autonomía que vamos a festejar a finales de este año, a principios del otro, creo que muy orgullosos, en el cual se daban circunstancias totalmente diferentes a las que hoy vivimos y a las que hoy vive la universidad. Yo les diría que cuando se inicia este programa, a lo que hoy se da 20 años después, es otra universidad. La universidad es un ente que va evolucionando constantemente y teniendo circunstancias diferentes. ¿Por qué se da eso? Pues se da por sus características propias de universidad pública, de universidad estatal, pero sobre todo universidad autónoma, que permite que las circunstancias se vayan dando y se vayan autorizando o se vayan tomando decisiones en cierta forma, sin injerencia externa, lo cual implica obviamente una responsabilidad para los que estamos dentro, pero también una libertad de poder tomar las decisiones convenientes. ¿Qué sucedía en 1963 o 62? Hay que decirlo, no sé si alguien lo pueda tocar con más claridad, yo no lo tengo muy claro, lo que fue el antecedente de este programa, que fue aquella facultad de Filosofía y Humanidades, o Humanidades, no recuerdo exactamente su nombre, pero alguien nos puede platicar un poco más al respecto de eso, sobre todo Gaby, que tiene más conocimientos históricos de ello. ¿Por qué se dio aquel programa que aparentemente tenía éxito? Venían gentes muy connotadas de la Ciudad de México a impartir aquí cursos de humanidades, y que empieza en 1955 el programa, impulsado por aquel entonces el rector Manuel Nava Martínez, pero en 1961, 62, no sé por qué razones también, termina. Yo ya estaba ingresando como estudiante en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. ¿Por qué se termina? Tampoco lo desconozco, y deja un lapso de tiempo largo
de que la universidad empieza a evolucionar, había dos programas fundamentales en la universidad, dos programas académicos. Por un lado era leyes, o derecho, y por otro lado medicina. Y ahí en medio estábamos todos los demás, y puedo mencionar ingeniería, comercio, economía, psicología viene después, estomatología, ciencias químicas, en donde realmente los dos principales pilares, programas de la educación en la universidad pues eran aquellos. Había que también decir que era el único programa de educación superior en el Estado, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y que en aquel entonces pues tenía desde la secundaria, preparatoria, profesional. Posteriormente, por otras circunstancias que no es el tema actualmente, se eliminan las preparatorias de la ciudad. Por esta razón, aquí tenemos estos edificios, aquí era una de las preparatorias, o aquí estaba una de las preparatorias, pero es otro asunto. Entonces, evolucionó la universidad hacia un carácter de más programas, aparecen mucho más programas en aquel entonces, y llegamos al año, vamos a decir, previos al año 2000, cuando ya implicaba tener decisiones un poco más modernizantes, por decirlo así, y se vio en cierta forma la necesidad de que retomar nuevamente el programa de ciencias sociales y humanidades, que tenía que ver en cierta forma con un interés de parte de la comunidad de generar algunos otros programas, y así se genera el programa de ciencias ambientales, en cierta forma, ¿cómo se llama? La agenda ambiental es producto de aquello. Y en forma muy cercana, con dos personas que quiero reconocer, no están aquí con nosotros, que es el doctor Pedro Medellín y la maestra Lucy Nieto Carabeo, fueron fundamentales en impulsar el inicio tanto de lo que fue la agenda ambiental como posteriormente lo que es esto. Y aquí yo ya llegaría al tema de cuál es la participación que tuvo rectoría en aquello. La posición de un rector pues, es escuchar a la comunidad, escuchar a los que te están planteando acciones de mejora, acciones de cambio, y tomar las decisiones dentro de las circunstancias que se tienen. Una de tantas circunstancias pues, es el recurso, tanto humano como el recurso económico. Ya aquí se comentaba que para llegar a estos edificios, pues, primero se tuvo que pedir el apoyo de bibliotecología, que tenía espacios y que iban en las tardes a tomar las clases. Entonces, en aquel entonces se presenta Pedro Medellín y Lucy Nieto a platicar sobre el tema. Y ahí se toma la decisión de, en cierta forma, de primero pues, plantearlo en el contexto de la universidad, en la Secretaría Académica, y de ahí el buscar gentes que fueran afines e interesadas en aquello. Y entiendo, y lo dirá más claramente Miguel, en qué momento él interviene ya como parte de ese grupo de gentes, que es Miguel, posteriormente Gaby. Miguel se toma el cargo de coordinador de aquel grupo y se forma un grupo directo. Yo pedí que hubiera algún director de facultad que fuera parte de ello, y ahí entra Manuel Villar en aquel grupo que queda vamos a decir, constituido por Miguel, por Gaby, por Lucy Nieto, por Pedro Medellín y por Manuel Villar, si no recuerdo, tú me podrás, ¿y qué es lo que se hace? Se hace un análisis de las circunstancias, y una de las circunstancias es que necesitábamos tener un apoyo completo de lo que era el aspecto académico de las ciencias sociales y humanidades. Y es ahí donde entra lo que ya comentaba Flor, una alianza muy positiva con el Colegio San Luis.
siendo su director en aquel entonces Tomás Calvillo, el cual nos acogió realmente en forma muy agradable, muy conveniente, para formar un grupo de trabajo conjunto entre aquel grupo que ya estaba más o menos constituido en la universidad y el otro, un grupo del Colegio San Luis, y que en ese caso yo sí le pediría a Tomás que nos ilustrara un poquito más cómo se forma aquello. Y empiezan a dar las pláticas, estamos hablando del año 2000, en marzo del año 2000, entonces empiezan a dar pláticas conjuntas y la conformación ya del programa. Lo que yo recuerdo, y discúlpenme, yo no tenía la injerencia directa ahí, andaba en otros asuntos quizás de la universidad, y yo con la confianza que tenía de los grupos que se habían formado, pues no tenía que estar teniendo injerencia en ello, aparte no es mi tema, sí me gusta las ciencias sociales y humanidades, pero no es la parte que yo pueda considerarme con capacidad para poder opinar al respecto. Entonces, de cómo se da el contexto de esa alianza y cómo va caminando aquello, es importante. Recuerdo por ahí que había 3, vamos a decir, niveles de decisión. Uno, si se formaban las carreras como las que ustedes conocen, y es una de las preguntas, ¿por qué antropología, geografía e historia primero y después las otras? Yo no tengo esa contestación, pero aquí hay gente que yo creo que nos pueden contestar perfectamente al respecto de ello. Y ¿por qué después, había otro nivel que decía, bueno, vamos creando un espacio común a todas las carreras y después darles el espacio terminal a ellas, y otro que fuera una sola carrera de ciencias sociales y humanidades. ¿Por qué se decide que sean esas 3 carreras en principio? Es una pregunta que yo no les puedo contestar porque desconozco cuál fue la razón de ella, pero aquí hay gente que nos puede ilustrar al respecto de ello. Con esto yo diría, sí, en 2000 iniciamos las pláticas, nos pasamos 2 años, fue un programa que realmente se analizó, y sí quiero enfatizar algo, fue el primer programa en la universidad que se crea en las condiciones que se creó. Maestros capacitados con maestría o doctorado, edificios que en 2 años estaban ya funcionando y con una, repito, planta de maestros que no habían tenido anteriormente los otros programas que se dieron. Nada más como un ejemplo y haciendo un paralelismo, y yo mencionaba que ingeniería en el 1963 estaban haciendo, los alumnos íbamos a la Industrial Minera México, en el caso de la carrera de ingeniero mecánico electricista, que es mi carrera, a ver qué maestros nos podían, digo, qué ingenieros, pero no maestros, qué ingenieros nos podían dar clase. E íbamos a la Ciudad de México a traernos los programas que la UNAM tenía en esas carreras. Y así se fue creando. Los laboratorios que se fueron creando, pues íbamos a con los que aquí tenían talleres de reparación de motores, y casi nos robábamos los motores que tenían para formar nuestros laboratorios. Y lo hacían los alumnos en conjunto con los maestros, los pocos maestros que teníamos. Y así se fueron dando esas circunstancias en ingeniería. Desconozco hasta cierto punto, pero puedo intuir que se dieron en forma similar en otros de los programas que se fueron dando a la universidad. Y así se fue conformando la universidad hasta llegar a fines del siglo pasado, cuando, repito, se decide en cierta forma de ya que era tiempo para la universidad el generar el programa de humanidades. No puede haber una universidad sin que tenga este tipo de programas para ofrecerlo a las generaciones, a los alumnos que quieran realmente adentrarse en ese tema. Pues yo quisiera aquí, no sé cuántos minutos tengo todavía de sobra para después, ¿verdad? Bueno, si quiere para después. Si dice alguien que no estoy de acuerdo aquí, pues sí tengo que decir algo.
Muchas gracias, jóvenes, por estarme escuchando. Bueno, pues muy interesante lo que dice el ingeniero. Al final vamos a recopilar, porque es no solamente la historia de la facultad, sino que está la facultad inmersa en la universidad y la evolución que se ha ido teniendo. Entonces ahora vamos a pasar con el doctor Tomás Calvillo, por favor. Bueno, muchas gracias por la invitación, Flor, Gaby, gracias Jaime y Miguel. Muchísimas gracias a ustedes, estudiantes y profesores. Es la primera vez que asisto a la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, me da muchísimo gusto y compartir desde la perspectiva cada uno de los que está aquí, pues tuvimos una manera de colaborar para la formación de esta facultad. Yo diría, regresando un poco a lo que decía el ingeniero sobre qué pasó en San Luis, por qué desapareció la Facultad de Humanidades, sin ser experto en el tema propio de la universidad, pero sí un poco. Mi tesis de licenciatura hace muchos años en el Colegio de México tuvo que ver con la historia política de San Luis Potosí, de los años 50, y ahí aparece la creación de la Facultad de Humanidades con Ramón Alcorta, con el doctor Manuel Nava, y con lo que mencionaba ya Jaime Valle, de un grupo muy importante de profesores, de los mejores de la época, que estaban vinculados a la Universidad Nacional y al Colegio de México, y que algunos potosinos que habían inmigrado a la Ciudad de México y vivían allá, fueron los puentes para invitarlos y dar cursos de verano, cursos de invierno, sobre las cuestiones de humanidades y ciencias sociales, y así se fundó, y desaparece en el 61, 62 la facultad por razones políticas. Eso fue lo que pasó, por razones políticas se cancela la universidad, y ya por otra historia, pues se quedó allí, apagada. Cuando llegamos, cuando formamos el colegio de San Luis, pues nosotros sabíamos que no contábamos con las ciencias sociales y humanidades, que no había un referente local con el cual dialogar, con el cual trabajar, pero sí colegas, aquí está Miguel, ya mencionó a nuestro querido y fallecido Pedro Medellín, diría Eudoro Fonseca, también había varios colegas, amigos del café que platicábamos, pues que tenían la misma preocupación de echar a andar las áreas de humanidades sociales en la universidad. Del colegio, que es otra historia, no me detendré mucho en ella, estamos cumpliendo 25 años, el actual presidente del colegio nos encargó a la antropóloga Lidia Torre, a la doctora historiadora Isabel Monroy y a mí, escribir un poco la historia. No hemos escrito todavía una página, no hemos tenido tiempo, pero muy breve les diré. El colegio, como saben, es un centro público de investigación y fundamentalmente este tipo de instituciones se dedica a la investigación y a los posgrados. No tienen, casi son muy pocos los que tienen una licenciatura. Nosotros hicimos una licenciatura desde el principio, Relaciones Internacionales, porque en mi caso teníamos el potencial de tener a buenos profesores. Yo venía de esa carrera, varios colegas míos eran profesores en otras instituciones en México, entonces contábamos con esta base. Y una cosa muy importante, pues ya estábamos en la plena llamada globalización, y todas las regiones, lo que llamamos entidades federativas, estamos íntimamente vinculadas con lo que pasa en el mundo, más allá de todos los procesos de centralización que tiene nuestro país educativos, y que en la política exterior es muy clara, ¿no? Pero en términos de las relaciones internacionales, que es un ámbito mucho más amplio que la focalización de política exterior, pues prácticamente la entidad San Luis Potosí vive y está en el mapa del mundo, y era muy importante y es muy importante un tipo de profesión que estudie lo que está pasando en la esfera internacional. ¿Qué pasó? El colegio se focalizó en los temas de la antropología, de la historia. Venía de un grupo de historia originalmente que surge en el Archivo Histórico del Estado, que se había construido un excelente acervo documental,
que también cuando vayan, no me quiero desviar mucho, pero cuando piensen en todos estos procesos que son muy focalizados, tienen contextos nacionales e internacionales que lo explican, no está separado. El contexto nacional había una corriente ya que venía desde el mundo académico y del propio Estado mexicano de estudiar la historia regional, de ya romper la mirada sobre todos los procesos del Estado-Nación desde el centro y buscar a partir de fomentar los archivos históricos en las regiones y en las entidades federativas, apoyar a profesionales para que empezaran a construir las historias desde la región, por ejemplo, la guerra con Estados Unidos, la independencia, los grandes momentos de la revolución, cómo se vivieron en cada una de las regiones del país. Y nos damos cuenta, y esto empezó más o menos en los años 70, en la época del presidente Echeverría, con Josefina Vázquez Naute. Esa fue una de las principales maestras que empujó todo esto. Entonces, en el ámbito de la historia había un gran cambio de entender al país desde las regiones. Y eso también habla de la necesidad de profesionalizar. Aquí Jaime Valle mencionó su historia personal en la universidad. Mi padre es de origen potosino y se fue a estudiar, como muchos de su generación, a la Ciudad de México, a la que se llamaba Universidad Nacional. Yo diría que hoy en día ya es difícil sostener ese concepto de UNAM, sí, como Universidad Nacional. Ya hay varias y muy importantes, y una de ellas es la de San Luis, universidades públicas de los estados. Entonces estoy hablando de estos contextos que ayudan a explicar por qué es posible, más allá de las voluntades individuales, que un proyecto florezca, porque va con el ritmo de las cosas que están pasando. Me parece que la entrada del colegio nos permitió abrir un espacio, entramos en un sistema, y ahí sí quiero mencionar algo estructural que es muy importante. A diferencia de las universidades públicas como esta pesan por su calidad, por el número de profesores, por su densidad, pesan en todo el sentido de la palabra, incluyendo el político. Cuando tú estás en las ciencias sociales, lo saben, las ciencias sociales siempre tienen pensamiento crítico, y no puedes tener ciencias sociales sin pensamiento crítico, sin análisis de la sociedad. Esto no quiere decir ideologizar los procesos, quiere ser, eso es muy importante, sino más bien analizar las ideologías de los procesos en todo caso. Y lo que quiero decir, el colegio de San Luis es muy pequeño. El colegio de San Luis, entrábamos en un sistema, estábamos aquí en San Luis, somos una institución muy pequeña. Y la única manera de sobrevivir era vincularnos a la federación, es decir, vincularnos a un sistema nacional. Y ese sistema era en ese momento CONACYT-CEP, y lo que se convertiría en un centro público de investigación. Y eso nos facilitaba que no dependiéramos de un gobierno estatal, de los humores o no humores de X o Y, sino que tuviéramos y pudiéramos construir una comunidad científica vinculada a una comunidad científica nacional. Con esta no teníamos, y qué bueno que lo mencionó el ingeniero Valle, no teníamos autonomía, no la tenemos hasta la fecha, y eso ha sido muy importante para la universidad, tener la autonomía, porque tienes esa capacidad de decisión. No tienes la capacidad de producir tus recursos, pero sí la capacidad para decir tu destino, lo que quieres hacer, lo que quieres estudiar, etc. Entonces el colegio perteneció desde un principio al sistema CONACYT, de centros públicos de investigación, y por otro lado pertenecemos a un sistema formal, pero que no tiene un peso económico, sino más bien de tradición, que son los colegios, el cual el principal era el Colegio de México, el Colegio de Michoacán, Frontera Sur, Frontera Norte, etc. Entonces, cuando nos establecimos aquí, y ya mencionaba rápidamente, este contacto que teníamos por la vida civil, por conocernos, con Miguel, con otros, se empezó a discutir la necesidad de abrir el espacio de las ciencias sociales. ¿Y qué pusimos el colegio? Yo abrí con los investigadores y con Jaime platicamos. Y sí quiero notar que el hecho de que haya sido ingeniero, no sé si ayudó o no ayudó, creo que sí ayudó que en ese momento haya sido usted ingeniero, en serio, porque su apertura para abrir las escuelas, para abrir las ciencias sociales en la universidad fue total.
para la colaboración fue total. Y en el colegio, los investigadores que ya estaban, llegamos a un acuerdo de apoyar en todo lo que se pueda la formación, facilitándoles el tiempo para que fueran a dar clases, para que empezara, mientras la universidad construía su propio grupo académico. En ese momento nosotros nos retirábamos por completo, no participamos en ninguna decisión interna, eso era obligado, etcétera, etcétera. Era un proceso que decidió la universidad. Los profesores e investigadores del colegio que participaron daban su materia y hasta ahí entraban en eso. Todo lo demás de la decisión, la discusión, era asunto de la universidad, y creo que fue muy beneficioso para ambas instituciones y por supuesto para San Luis, porque a partir de allí nosotros hemos tenido a muchos egresados de esta universidad que han hecho sus posgrados en el colegio, o que han estado becarios, o que participan en proyectos. Le comentaba, hoy mismo andamos ya abriendo otro espacio en la Huasteca, que esperemos participar mucho con los estudiantes también de la universidad. Y me parece que allí, en este enlace que tuvimos, y que ha sido, como lo digo, desde la perspectiva del colegio, muy beneficioso, o sea, realmente nos ha permitido enriquecer a la comunidad académica con alumnos egresados de aquí, con posgrados y con el intercambio. Lo que diría es que ojalá se multipliquen esas alianzas, y ojalá, me parece que hay mucho por recorrer. Creo que la posibilidad de seguir construyendo y profundizando trabajos en conjunto está allí, y ojalá la podamos materializar. Gracias. Pues vamos muy bien de tiempo, pero eso no significa que los siguientes puedan tomar el tiempo que amablemente respetaron el ingeniero y Tomás. Pues también retomaremos un poquito más adelante lo que ha comentado el doctor Calvillo, y sí, efectivamente los vínculos con el colegio permanecen. Hay muchos estudiantes de historia, de antropología, de geografía, de letras, que están cursando o han cursado ya sus posgrados en el Colegio de San Luis. Bueno, entonces ahora vamos a dar la palabra al doctor Miguel Aguilar. Gracias. ¿Sí escucha, verdad? Bueno, ¿cómo me involucro pues en este proyecto de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades? Primero, bueno, quiero empezar saludando a todos mis colegas y amigos, compañeros con los que tuve la oportunidad de caminar en este trayecto en la vida universitaria, realmente durante 36 años. Bueno, pues fue una oportunidad fascinante de poder sumarme pues a la construcción de espacios como este, del Instituto de Investigaciones Humanísticas también, bueno, pues en parte les platico cómo es que me llegó a interesar esto. Todo comienza con, digamos, un encuentro casual con Fernando Medellín Leal en diciembre de 82. Fernando Medellín era en ese tiempo director del Instituto de Zonas Desérticas, estaba ubicado en el edificio central, todavía la dirección. Con el tiempo evolucionó y bueno, pues se fue, cambió de sede, y también el biólogo Medellín ocupó la dirección de la División de Altos Estudios. Pero me encontré con el biólogo casualmente en el patio. Esto era como unos días antes del inicio del periodo vacacional de diciembre de 82. Y me encuentro con el biólogo y me dice, ¿qué andas haciendo, güero? Digo, pues aquí conociendo la universidad. Entonces yo estaba estudiando la licenciatura en Geografía en la UNAM. Ya estaba como en el penúltimo semestre. Y me dice, qué casualidad. Y me dice, ¿qué estudias? Y digo, pues Geografía. Me dijo, oye, necesitamos un geógrafo aquí. Y pues francamente
aún en la UNAM, que es el programa, la universidad que tiene el programa de geografía más robusto del país, realmente pues me sorprendió que alguien supiera o tuviera interés en contratar a un geógrafo, ¿no? Y más alguien en una universidad estatal, que era la universidad de mi estado, ¿no? Como ustedes saben, yo soy huasteco, soy potosino, pero de la Huasteca. Y me dice el biólogo, sí, necesitamos un geógrafo aquí, dice, porque queremos echar a andar el Instituto de Investigaciones Humanísticas que se había creado por un acuerdo del Consejo Universitario en ese mismo mes de diciembre de 82, y obviamente pues no existía todavía más que como decreto. Y me dice, ¿cómo vas? Le digo, no, pues realmente yo estoy avanzando. En el 83 me titulé y para no hacerles el cuento largo, en 84 me estaba incorporando a la universidad con el apoyo de Fernando Medellín. Fernando Medellín me puso en contacto con el rector de entonces, José Jesús Rodríguez, el rector muy entusiasta, abogado. Había sido el consejero alumno de la Facultad de Humanidades. La Facultad de Humanidades, que por ahí vi que Alex Betancourt apenas reconstruyó la historia de esa facultad. Era un antecedente todavía vivo en ese tiempo. Y curiosamente Fernando Medellín había sido profesor de esa facultad. De hecho, con el tiempo fui atando cabos y me pareció que la claridad con que me había invitado Fernando Medellín a incorporarme a la universidad tenía que ver con su paso por la Facultad de Humanidades. Y bueno, pues me incorporé al Instituto de Investigaciones Humanísticas, de hecho fui el primer investigador de ese instituto, y la encomienda que me dio el entonces rector fue darle vida al Instituto de Investigaciones Humanísticas para que de ahí surgiera la Facultad de Humanidades. Esa era la idea del licenciado José de Jesús, el rector de entonces. Bueno, como saben, su rectoría él no pudo concluir su rectoría, un problema político, y pues yo me quedé en el Instituto de Investigaciones Humanísticas, invité a Eudoro Fonseca, invité a Enrique Márquez Jaramillo, invité a Marisa Bella, a varios colegas, también ahí desde luego se sumó Flor Salazar, David Ojeda, que en paz descanse, y otros colegas con los que, Félix Aguajare, con los que pasamos realmente unos tiempos increíbles de aprendizaje, de diálogo, etcétera. Ahí dimos vida a la primera publicación de Ciencias Sociales, más bien retomamos Cuadrante, que había tenido su primera época y nosotros nos dimos a la tarea de reeditarla como segunda época de Cuadrante. Y bueno, pues estuve unos años ahí en el instituto, de ahí se dio la oportunidad de que me fuera al doctorado a Texas. Ya para graduarme, o cerca de la graduación, regresé a San Luis y efectivamente Tomás, Lucy Nieto, Pedro, pues ya estaban animando, y desde luego el ingeniero Valle, que realmente su papel pues en la creación de la facultad fue fundamental, ¿sí? De hecho, les confieso que al principio como que no había mucha cercanía entre el ingeniero Valle y su servidor, porque me decía, bueno, yo de hecho la vez que lo fui a saludar a la rectoría, fui a pedirle un permiso para chambear en el gobierno del estado y me dijo, otro que se va otro medio tiempo a una secretaría. Y le dije, pues sí, ingeniero, y es que pues ya te apoyamos para el doctorado y pues no vemos aquí nada claro, ¿no? Bueno, al final yo no duré en la administración pública. Regresé a los 6 meses a mi cubículo, porque además ya la tesis doctoral andaba naufragando y ya me estaban amenazando con cambiar el programa y regresar a la Universidad de Texas a cursar materias. Dije, no, pues eso ya es imposible. Ya no tenía más que apurarme a terminar. Y en ese tiempo fue cuando ya a finales de 99 que me gradué. Dije, tiene que ser antes de que empiece el nuevo milenio, porque entonces si no ya aquí terminó mi proyecto doctoral. Tuve la gran fortuna de restablecer el contacto con el ingeniero Valle. Aquí Lucy, Pedro y Tomás fueron fundamentales,
para que yo me pudiera acercar de nuevo con el ingeniero Valle. Y bueno, que al principio pues yo creo que había una cierta distancia, era pura precaución del ingeniero, ¿verdad? Es decir, este cuate, quién sabe qué ideas traiga, etcétera. Pero con el tiempo, pues, el trabajo del grupo que se formó aquí en la Autónoma, con Gaby, con Lucy, con Pedro, con el exrector Manuel Villar, y siempre con el apoyo del ingeniero Valle. Igual se formó otro grupo en el Colegio de San Luis, que ya mencionó Tomás. Añadiría los nombres de Javier Maesterrena y de Francisco Peña y de la doctora Isabel Monroy, bueno, Isabel Mora. Bueno, hubo varias colegas que se sumaron ahí al grupo, y realmente pues felizmente el 17 de mayo de 2002, con mucha presión, logró iniciar, el Consejo Universitario aprobó la creación de la Coordinación de Ciencias Sociales y Humanidades. ¿Por qué esas 3 licenciaturas? Bueno, en principio, quizá por lo que dice el ingeniero Valle o por lo que dice Tomás, en el caso de Geografía, porque la Facultad de Humanidades fue la primera facultad que abrió un programa de Geografía fuera de la Ciudad de México. Y también había ya una comunidad profesional de geógrafos en México y de geógrafas, pues que garantizaban la viabilidad del reclutamiento de profesores. Igual en el caso de la antropología nos apoyaron también profesores como Garma, ¿verdad? Y otros colegas, geógrafos también de la UNAM, etcétera, antropólogos y historiadores también, Marcelo Ramírez, por ejemplo. Y bueno, pues ahí se fue perfilando pues las 3 licenciaturas. Arrancamos en agosto de 2002. Gaby, todavía me acuerdo de las noches y días corridos que pasábamos haciendo nuestro primer PIFI para que tuviéramos los primeros 500,000 pesos para echar a andar la coordinación. Estuvimos un tiempo al cobijo de la escuela, ahora Facultad de Ciencias de la Información. El DUI también nos prestó un pequeño espacio y bueno, pues todo esto era un baldío y había pues mucha basura en esta área. El ingeniero Valle nos construyó el primer edificio donde está la dirección, y aprovecho para agradecerle a Enrique también su invitación, Enrique. Luego el licenciado Mario García nos construyó ese segundo edificio. Realmente la coordinación empezó en las mejores condiciones posibles, y pienso que sí hay una diferencia fundamental en relación a la Facultad de Humanidades. Esta facultad ahora pues nació con condiciones muy favorables, muy propicias para reclutar profesores. Había los programas PIFI para dotar de recursos, construir, etcétera. Es decir, muchos recursos federales que se accedían por concurso para equipar la facultad. También el programa PROMEP nos ayudó muchísimo para reclutar profesores, y bueno, pues de hecho, no sé si todavía lo sigamos siendo, pero durante mucho tiempo esta facultad fue la que tuvo los mejores indicadores de habilitación académica, estábamos entre los 5 mejores facultades por número de profesores en el SNI, con el perfil PRODEP, etcétera, ¿sí? Ya no le he seguido la pista a los números, pero bueno, pues realmente la facultad creció en tiempo muy corto. Aparte de las licenciaturas, efectivamente, de las 3 primeras lo abrimos arqueología, luego lengua y literatura, y al final, con el apoyo del arquitecto Manuel Villar, abrimos filosofía, las 6 carreras que inicialmente se han ofrecido en esta facultad, y pues con la habilitación que tenía la planta docente, pues no fue difícil iniciar el posgrado en estudios latinoamericanos que sigue ofreciendo la facultad, y otros programas. De hecho, también participamos en la fundación del PNPCA y de la Agenda Ambiental. Bueno, la Agenda Ambiental fue el cobijo administrativo, pero todo el grupo que dio vida a los programas multidisciplinarios de ciencias ambientales, pues a la fecha siguen formando maestros y doctores en ciencias ambientales, y créanme que en los últimos meses
me he dado la tarea de ver por el país, y pues sí realmente me enorgullece mucho pues saber que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí es una de las universidades mejor posicionadas de México. De hecho, ese programa, el PMPCA, fue el primero de ser un posgrado multidisciplinario en México. Después nos copió la UNAM, nos copiaron otras universidades. Igual las alianzas que hicimos, que yo supongo que todavía siguen vigentes, con las universidades alemanas, por ejemplo, con la Universidad de Ciencias Aplicadas de Colonia, con el CNRD, y bueno, pues yo sé que se han abierto nuevos programas de posgrado ya con un perfil internacional, como la maestría en ciudades sostenibles, por ejemplo. Bueno, realmente, créanme que ha sido muy, muy fascinante, o todo un tiempo fascinante, pues, de desarrollo de la institución. El Colegio de San Luis, cuando nació la coordinación, tenía 5 años, es decir, es como nuestro hermano mayor, y obviamente, como decía Lao Tse, la gratitud de la memoria del corazón, y nosotros siempre hemos estado y siempre hemos expresado a nuestros colegas del Colsan por nuestra enorme gratitud por el apoyo que nos dieron, incluso formaron parte del comité académico del principio, nos prestaron profesores para que arrancáramos las cátedras, y realmente pues el apoyo del colegio fue fundamental para que arrancara esta coordinación y después Escuela y Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. Entonces creo que fue muy afortunado contar con este apoyo, con esta alianza, y pues creo que la visión del ingeniero Valle fue fundamental para dar vida a esta facultad. El hecho de que no sea humanista ni científico social no representó pues ningún demérito para la visión que él tuvo desde el principio de echar a andar este proyecto. Realmente él también vivió la presión que había ya por abrir programas en ciencias sociales. En realidad sí se hizo algún estudio de mercado, pero había tal presión ya por abrir esta área, por reabrirla, porque había estado cerrada casi por medio siglo, desde el 62 que se cerró la Facultad de Humanidades hasta 2002 que volvió a abrirse. Pues imagínense lo que significa no tener estos programas en la currícula universitaria. Así que realmente pues ha sido una historia fascinante. En esto sí cuenta también, en mi caso personal, mi conocimiento un poco tardío de Ramón Alcorta Guerrero, un geógrafo normalista, abogado y geógrafo, también alumno de la Facultad de Humanidades, perdón, el impulsor más bien de la Facultad de Humanidades, con el rector Nava, y bueno, ya casi termino, todavía me faltan 3 minutos, ¿no? Ya. Ok. Perdón, pensé que ya estaba abusando del tiempo. Bueno, termino ya. Y realmente, bueno, Alcorta fue para mí pues una gran inspiración. Ya después supe que él también estuvo detrás de la fundación del Instituto de Zonas Desérticas y desde luego de la Facultad de Humanidades. Así que pues realmente había pues ya en la historia de la universidad una tradición de humanidades y ciencias sociales, si bien trunca, y Alex Betancourt investigó también la presencia de las juntas auxiliares, sobre todo la primera y la segunda junta auxiliar, y la tercera que se dio en 1948, de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, que fueron fundamentales para impulsar las ciencias sociales y las humanidades en San Luis, y en particular la geografía. Realmente para mí pues fue muy afortunado poder jugar este rol, y créanme que pues no tengo más que palabras de gratitud para la Facultad de Ciencias Sociales, para mis colegas aquí presentes, para el ingeniero Valle, para Flor, para Gaby, para Tomás Calvillo. Realmente pues ha sido una historia muy, muy importante en mi vida. De hecho, esta experiencia me está sirviendo para perfilar un proyecto en el que he estado trabajando los últimos 7 meses, para dar vida a un proyecto universitario binacional que arranca el 30 de mayo en Puebla. Un proyecto universitario para los migrantes, para la comunidad mexicoamericana. Y eso, créame que buena parte de las enseñanzas que tuve en estas aulas, en esta universidad,
la experiencia profesional y de trabajo ha sido fundamental para que yo me haya incorporado al equipo que está dando vida a este nuevo proyecto binacional, y ahí vamos a tener un centro de investigación especializado en estudios de la migración también. Seguro que vamos a seguir colaborando con la Autónoma. Bueno, de hecho ya lo estamos haciendo. O sea, parte de la oferta educativa de este programa incluye, de esta plataforma educativa que estamos construyendo, incluye programas de la Autónoma, de San Luis Potosí y de otras universidades nacionales y extranjeras. Y créanme que pues parte del aprendizaje tuvo lugar en este espacio, y créanme que pues no tengo más que palabras de gratitud para la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. Gracias. Pues muchas gracias, Miguel. Sí, la historia en la universidad no comienza, tu historia no comienza hace 20 años, comienza más atrás, ¿no? Y muy interesante porque así como decía el ingeniero Jaime Valle, que la institución va evolucionando, pues uno también, como persona, como docente, como investigador, también va evolucionando. Bueno, entonces ahora Gaby, si gusta compartirnos con nosotros, la doctora Gaby. Claro que sí. Muchas gracias, espero que se escuche porque creo que mi voz no es muy fuerte, entonces voy a tratar de hacerlo muy fuerte. Pues antes de empezar, yo sí quisiera hacer un agradecimiento público al ingeniero Jaime Valle Méndez, al doctor Tomás Calvillo, al doctor Miguel Aguilar, por la confianza que tuvieron en mí de incorporarme a este proyecto y por esa oportunidad que me dieron. Yo en el año 2000 estaba terminando mi tesis, terminando la maestría que había hecho en Historia en el Colegio de San Luis, y cuando me comentaron que había este proyecto, me incorporé, confiaron en mí y bueno, yo tengo la visión de la parte operativa. Yo no tomé decisiones, pero el trabajo me di cuenta del trabajo que se estaba realizando y realmente fue un trabajo en equipo que para mí en ese momento fue todo un aprendizaje, porque yo traía la idea del trabajo individual y al hacer el trabajo en equipo con pensamientos totalmente diferentes, algunos opuestos entre sí, pero lograr un objetivo, creo que fue un aprendizaje muy, muy importante, un aprendizaje de vida. Yo me incorporé, como les comentaba, en la parte operativa y fue precisamente esto de ver si realmente había esa necesidad o no de hacer un estudio de mercado. Y recuerdo que se incorporó también temporalmente una persona ajena a la universidad que se dedicaba a hacer como este tipo de indagatorias. Fuimos a la zona huasteca, fuimos a la zona media, fuimos a la zona altiplano para realizar esas investigaciones, ese estudio de mercado. Pero también fue muy importante la participación de varios expertos, de hecho así se llamó esa reunión, la reunión de expertos, para poder definir qué licenciaturas se iban a abrir. En esa reunión de expertos también participó la doctora Flor Salazar, y no sé si recuerdes de las discusiones que se dieron, que fue en el Colegio de San Luis, y precisamente para hacer esa definición, qué era lo más adecuado para realizar, cuáles eran las licenciaturas que se iban a abrir. Entonces creo que fue una base muy sólida que permitió dar ese perfil. Posteriormente, como quedaron ahí en el tintero algunas otras opiniones y ya se tenían ciertos avances, recuerdo que se dio la apertura de lengua y literatura, arqueología, pero con base ya en esos estudios previos que se habían hecho. Fueron tiempos, digamos, difíciles en cuanto a un trabajo arduo, porque éramos 3 personas las que estábamos en todo. Entonces era de una persona que promocionaba las licenciaturas, ya una vez que se autorizó el 17 de mayo de 2002, se autorizó abrir un espacio para que se hiciera la promoción de las carreras y se pudieran inscribir los primeros aspirantes. Entonces era ir a difundir las carreras a todo el estado y hacer el examen de admisión, todo eso lo hacíamos entre 3 personas. Realmente sí fue muchísimo trabajo, pero creo que fue muy gratificante porque eso permite, tener ahora este espacio. Ya se me olvidaron las otras preguntas que hacía. Sobre el estudio de mercado, sí se hizo el estudio de mercado.
sobre esto que comentaba el doctor Aguilar del trabajo por conseguir los recursos, porque aunque había mucha disposición de la rectoría, pues tampoco era de que el rector tuviera una bolsa, en ese tiempo el ingeniero Valle, que tuviera una bolsa y le doy a sociales y le doy a... No, había que concursar también los recursos. Y el concurso de esos recursos dependía del proyecto que nosotros presentáramos, y tenía que ser un proyecto muy sólido, donde coincidieran sobre todo las prioridades académicas, no tanto el recurso, sino prioridades académicas, y con base en eso el recurso. Y era una proyección a 5 años. Recuerdo que cuando estábamos trabajando, yo me desesperaba mucho porque decía, dentro de 5 años no sabemos qué va a pasar, etcétera, porque eso piden esto. Yo no tenía esa formación de administradora, ni mucho menos, pero tuve que entrar en cuestiones de planeación, y creo que, insisto, todo fue un aprendizaje, sí muy difícil, pero un aprendizaje. ¿Por qué yo me incorporé a este equipo? Porque yo ya trabajaba dentro de la universidad, pero estaba en la administración central. Yo había dado clase, pero en otras universidades privadas. Yo no era profesora universitaria. Sin embargo, me incorporo, y al ver toda esta riqueza del grupo de expertos, etcétera, creo que para mí fue muy, muy importante en mi formación. La participación con el Colegio de San Luis también sí la considero muy importante, porque hasta ese tiempo yo había sido alumna del Colegio de San Luis, pero ya ver cómo los profesores trabajaban y se incorporaban a hacer la propuesta, y después como profesores de la coordinación, pues sí fue muy enriquecedor. En la primera generación estuvieron cerca de 5 profesores del Colegio de San Luis, y también participaban en el comité académico, quien tomaba las decisiones precisamente académicas. Entonces, creo que esa alianza sí fue también muy enriquecedora, y bueno, también creo que ellos aportaron muchísimo, fueron muy comprensivos en esta situación de que en las primeras generaciones pues no teníamos edificio, como ya lo han mencionado, no lo prestaban a sus instalaciones en Ciencias de la Información, y por eso tomábamos clases en las tardes, y las clases eran de 3 horas. Recuerdo que una de las clases de introducción a la historia era de 7 a 10 de la noche. Era pues muy pesado para todos, pero los profesores del Colegio de San Luis, muy entusiastas, también participaban en esto. Claro, ya después las condiciones mejoraron, también porque salía a las 10 de la noche para estudiantes era muy riesgoso, pero creo que todos aprendimos mucho en ese tiempo. ¿Qué otra pregunta era? Bueno, esta pregunta va a ser para todos, porque vamos a regresar el micrófono. ¿Y cuál es la perspectiva que tienen de las ciencias sociales? Pues vamos planteándonos a 20 años, ¿no? En los próximos 20 años, o en el futuro de 5, 10 años, ¿cuál será? Para no ser tan ambiciosos. Sí, quisiera recordar algunas de las palabras que dijo la doctora Batiani, la presidenta de Claxo, quien nos dio una conferencia también hace varios meses, donde decía que el futuro de las ciencias sociales y las humanidades era fundamental, esencial, siempre y cuando hubiera una intervención con los proyectos, con otro tipo de proyectos. Es decir, como yo lo entendí, es no quedarnos en simplemente análisis, simplemente como observadores, analizando nada más, sino que nuestro trabajo pueda lograr alguna intervención para mejorar las condiciones de vida de la sociedad. Ella ponía el ejemplo de Uruguay, de cómo en esta nueva idea de las ciencias sociales, de ver el cuidado de la vida en todas sus manifestaciones, ahí permitía la intervención de las ciencias sociales. Y esto quisiera compartir con ustedes, esta inquietud personal que en los después, bueno, ya cuando pudimos salir después del COVID, que he visto un incremento de personas en estado, no sé si tengan algún problema de salud mental, pero que vemos en las calles arrastrando sus cobijas, en condiciones de extrema pobreza, viviendo debajo de los puentes. Y recuerdo aquellas crónicas del siglo XIX de que hablaban de la invasión de mendigos en San Luis Potosí. Esa invasión de mendigos en San Luis Potosí generó, o al menos así lo explicaron en su momento,
la epidemia del tifus, que pues ahora sabemos lo contagiaban los piojos, etcétera, y pues en esas condiciones tan difíciles era fácil de contagiar. Entonces lo traigo ahora en mi mente porque he visto ese incremento de personas en esas condiciones. Digo, ahí las ciencias sociales, en las humanidades, hay mucho que hacer ahí, no tanto en una intervención ahorita directa, sino prevenir ese tipo de situación. Y creo que si logramos un trabajo conjunto, ciencias sociales, humanidades, especialistas en psicología, en otras áreas, creo que podríamos hacer mucho y ahí es donde está ese futuro. Necesitamos mantenernos actualizados, ser sensibles a lo que está pasando en nuestro exterior y lograr incidir en ese tipo de problemas. Creo que por eso las ciencias sociales y las humanidades tienen muchos retos hacia el futuro. Tocar ahí las teclas de la computadora, y que yo siempre dije parecía una sesión espiritista. Oye, ahí estás, te encuentras, a ver, habla para saber que estás ahí, ¿verdad? ¿Y cómo estás? ¿Estás tirado? O sea, realmente costó trabajo. Lo logramos más o menos, y como dice Flor, y ya que habíamos aprendido a usar yo usaba el Teams, no el TikTok ese que dices tú, 15 segundos. Yo usaba el Teams, cuando ya había que, oye, pues hay que regresar, lo cual me dio mucho gusto. Y entonces, pues comunicarme con los alumnos, oye, pues vamos a regresar. Y regresamos y más o menos hemos pasado ese trago, vamos a decir. Pero ahí queda. No podemos decir que estos 2 años fueron realmente exitosos. Fueron exitosos porque se hizo un gran esfuerzo. Un gran esfuerzo en la universidad, quiero decirlo, lo que yo conozco de ello, y sobre todo en el campo de la ingeniería, en donde hubo maestros que nos daban los cursos y había también forma remota y cómo aprender a usar el Teams y es más, hubo gente que fue a mi casa a enseñarme, por alguna razón, no sé por qué querían que yo sí tuviera clases. La otra cosa que quiero comentarles, la pregunta, seguimos con sociales y humanidades, claro, es una obligación de la universidad el seguir impulsando estos programas. Yo nomás les quiero decir, en ingeniería hay un área que se llama humanísticas, yo pertenezco a esa área, es decir, es parte de una función de la universidad, al alumno darle el conocimiento de cómo manejar ciertas líneas de humanidades, cómo aprender a conocer a las gentes, cómo tratar a las gentes, que esa es parte de la función uno como ingeniero. En ingeniería no podemos decir nunca que trabajamos solos, siempre trabajamos con gente, y eso implica un conocimiento humanístico. Y repito, en ingeniería cada vez más se ha agrandado el tema de humanidades, esa área ha crecido. Podemos decir que si hay 5 áreas, una de esas áreas es la de humanidades. Les puedo decir otra cosa, haciendo historia, en 1962 se dio un congreso de estudiantes de ingeniería, de una asociación que se llamaba la ONEI, y fue aquí en San Luis Potosí. El tema era las humanidades en ingeniería. No son la misma enseñanza que se da aquí, estoy de acuerdo, aquí son específicamente los temas, acá es que el ingeniero tenga conocimientos y aplicación de lo que es el aspecto humanístico de las carreras. Y yo sí, antes de que, si quieres que lo comente, yo sí opinaría que las humanidades no hay discusión, o sea, yo no lo discutiría de si seguimos o no seguimos, pues no es discutible eso, es si seguimos. Ahora bien, no es lo mismo, como dice el escritor, los 3 mosqueteros que 20 años después, porque 20 años son muchos. No es lo mismo cuando se creó, cuando se hizo este proyecto de humanidades, que ahora 20 años. ¿Qué se tiene que hacer ahora? Discúlpenme, ahí si no, yo no tengo la palabra en ese sentido. Necesitaría regresar a tener más información y quizás mi opinión a lo mejor no valga ahora con los alumnos. Obviamente los alumnos tienen la palabra, los profesores también tienen la palabra aquí en esta facultad. Yo creo que por ahí va el asunto,
¿Qué se tiene que hacer? Tampoco tengo yo la decisión. Son ustedes los que tienen que decidir cómo seguir, claro que seguir, pero cómo seguir, eso es lo que ustedes tienen que decidir. Muchas gracias, muy interesante. Tomás, si gustas. Bueno, brevemente, yo sí veo conceptualmente un tema que hay que entrarle de las ciencias sociales, es en general, que está pasando, es decir, entramos a una sociedad hegemónica hipertecnológica. Y diría que en términos políticos y en otros, ya no está el territorio que se disputa, es el territorio de la mente. Ese es el gran tema en todas las, yo digo, disciplinas, en mucho. Entonces, ese es por un lado, un tema conceptual que hay que estar. Parte de lo de la pandemia nos lo mostró, podría haber sido otra cuestión, pero es evidente que vivimos una sociedad y un cambio que algunos consideran desde del ámbito de la filosofía, y qué bueno que hay filosofía aquí, y ojalá profundice y ojalá el colegio se sume a eso también, es un cambio civilizatorio, es decir, el cambio que nos toca vivir es muy profundo, y qué bueno que hay historia para que sirva la historia de referente para darse cuenta de la naturaleza del cambio, y qué bueno que hay antropología para que la antropología, que ha estado metida en muchos temas de la otredad, de lo otro, de los avances industriales, en fin, de lo distinto, entre también a este tema fundamental. Entonces me parece que, y la literatura también, qué bueno que hay literatura en la universidad. Y la otra cuestión más de tipo pragmático, para empujar lo que han hecho y lo que pueden seguir haciendo la universidad, y que no están solos, el colegio es parte, se siente parte, permítame decir, de la universidad, nos sentimos parte de la universidad, aunque no intervengamos en su vida interna, pero sí compartimos el ambiente, la vida externa, esta ciudad, este estado, esta sociedad, la compartimos. Y creo que hay que buscar alianzas estratégicas, es decir, hay que buscar los temas, las disciplinas ahí están. La geografía es una maravilla de maravillas, o sea, no está ni, también yo estoy de acuerdo que no está ni a discusión como todas las demás disciplinas, pero creo que el trabajo es estratégico, focalizar y hacer alianzas para fortalecer esas disciplinas y fortalecer los vínculos con el entorno primero, ya mencionaba Miguel, a partir de un trabajo personal con el entorno nacional e internacional. Ese es el tema, cómo hacernos estratégicos con lo que trabajamos. Muchas gracias y gracias por la invitación. Gracias, Tomás, muy interesante tu perspectiva. Miguel, y ya Gaby ya dio. Gracias. Bueno, pues quiero compartirles una brevísima anécdota. Cuando empezamos en agosto de 2002, las primeras clases, tuvimos algunos eventos en la facultad, en el auditorio de la Facultad de Psicología. Y me acuerdo que nuestra primera semana se paró en el público un joven, Gerardo López Amaro, inolvidable, excelente alumno y creo que ahora doctor en antropología de la Universidad de California. Fue uno de mis mejores alumnos de geografía política. Y se para y dice, oiga, esta facultad o esta coordinación no va a repetir la historia de la Facultad de Humanidades. Le dije, no, te puedo apostar que esta facultad va a crecer y va a prosperar, simplemente porque está creciendo, naciendo en otras condiciones históricas mucho más favorables que la Facultad de Humanidades. Y creo que el que estemos celebrando 20 años, y pues obviamente esta facultad, pues como incluso más allá o además, mejor dicho, de lo que han comentado el ingeniero Valle y Tomás, hay muchas razones por las que las ciencias sociales y las humanidades deben continuar y fortalecerse. De hecho, como ustedes saben, el presidente ha estado relanzando un enfoque humanístico pues en la educación. Insiste que nada de lo humano nos debe ser ajeno, y yo añadiría que sobre todo deberíamos volcar la mirada hacia las ciencias sociales
y las humanidades aplicadas o en contacto estrecho con la sociedad. Es decir, que no nos quedemos en las aulas nada más, que hagamos mucho trabajo de campo, que hagamos mucha interacción pues con la sociedad, porque ahí en esa interacción no solo vamos a aprender, en esa sinergia, también vamos a robustecer, vamos a decir, la pertinencia, la importancia que tienen las ciencias sociales y las humanidades para la sociedad mexicana y para el mundo. O sea, creo que sí podemos avanzar en esa dirección. De hecho, uno de los proyectos, por ejemplo, donde hay geógrafos ahora trabajando es en el Tren Maya. Ustedes saben que el Tren Maya pues es un gran proyecto que está impulsándose en esta administración, que sobre todo en el tramo 5 ha enfrentado amparos y grupos pues que se oponen a que se continúe construyendo ese tren, ¿no? Y pues en los equipos multidisciplinarios hay muchos geógrafos y antropólogos, historiadores ambientales, etcétera, trabajando en ese equipo, ¿sí? De hecho, una de las oportunidades de pandemia que tuve fue unirme a ese equipo federal, de gobierno federal. Resulta que mi secretario que me estaba invitando al día siguiente que yo estaba armando mis maletas, apareció renunciando. Bueno, ni les voy a decir el nombre de quién era el secretario, pero ustedes se imaginan quién fue. Bueno, y ya cierro mi comentario con una recomendación. Justo en los proyectos que estoy trabajando, el proyecto que estoy trabajando en estos meses, entre otras componentes del proyecto, estoy desarrollando un centro de investigación aplicada a estudios de la migración. Y pues he estado haciendo como un benchmarking, una de las palabras que me decía el ingeniero Valle, cuando empezamos a estudiar, a diagnosticar la necesidad de crear la Coordinación de Ciencias Sociales, era ver el estado de las investigaciones en materia migratoria y en otras materias. De hecho, la Autónoma de San Luis se va a sumar a esa plataforma a través de sus cursos en línea que ofrece a través de la división de vinculación. Pero la sorpresa para mí ha sido un poco mayúscula. Hay centenares de cursos de ingeniería, de contabilidad, de enfermería, de nutrición. La universidad tiene una oferta riquísima, pero va uno al área de Ciencias Sociales y Humanidades y hay 2 cursos. O sea, no sé por qué la facultad no tiene en la plataforma de vinculación diplomados en sistemas de información geográfica aplicados, no tiene, sí hay cursos y diplomados en el área ambiental, porque la universidad tiene una fortaleza en el PMPCA que aglutina varias facultades, entre ellas a esta, en el área ambiental, pero créanme que si le echan una revisión al área de vinculación de la universidad, les va a sorprender la presencia casi simbólica que tiene la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades en la oferta de cursos de educación continua y de extensión, que son justo el contacto con la sociedad. O sea, créeme que ahí tienen un área de oportunidad muy grande y creo que la están desaprovechando. Bueno, gracias. Muy bien, bueno, muchas gracias. Ya para concluir, bueno, antes quiero decir que las experiencias de todos muy interesantes, ahora sí que, como dice el ingeniero, 20 años no son pocos y es cierto, ahora que empezaba a recordar Tomás, que empezábamos a recordar Gaby de la reunión del colegio, en el colegio dije, ay, claro, la doctora Gloria Villegas que está así, pero pues sí han, en estos 20 años, pues sí han transcurrido pues una serie de transformaciones a nivel de grupo, a nivel colectivo, a nivel de la misma facultad y personal. Bueno, entonces ya para cerrar,
Creo que con mucho orgullo podemos decir que a lo largo de estos 20 años, de manera responsable, la planta docente ha formado antropólogos, arqueólogos, geógrafos, filósofos, historiadores y literatos. Un gran número de egresadas y egresados han cursado posgrados a nivel local y nacional en universidades públicas y privadas de prestigio y en centros públicos de investigación. Otros han trascendido las fronteras y lo han hecho en el extranjero. En 2 décadas, nuestros egresadas y egresados también han obtenido premios estatales y nacionales, así como reconocimientos por su alto desempeño académico. Esto pues también es el resultado de este esfuerzo de tanto de la planta docente como de los estudiantes que lo han hecho ya a partir de sí mismos. Entonces, agradecemos la presencia de todas y todos ustedes y les vamos a entregar. Es que es un poco incómodo aquí porque como no hay mesa, así es que aguanten tantito, por favor. Muchas gracias. Ay, Dios. Esta no. Un reconocimiento por su participación y por haber aceptado. Ay, gracias. Oye, yo creo que ya me oyen, ya somos. Gracias, Tomás. Sí. Al doctor Miguel Aguilar. Gracias, Tomás. Al doctor Tomás Cardillo. A la doctora Gaby, bueno, Gabriela.